Génesis 18. Bueno, estamos hablando sobre la madurez, ¿verdad? Y vamos a ver en el versículo 16. Bueno, habíamos visto el miércoles, sí, ¿verdad? Comunión. No, el domingo, ¿verdad? Santo Dios, ya me hice bolas. No, vimos amistad con Dios y hasta ahí, ¿verdad? Multiplicación y la amistad con Dios, sí, cierto. Bueno, vamos a ver los últimos dos, que es los que entiendo aquí. Probablemente hay más. Bueno, vamos a ver en el versículo 16, Génesis 18, 16. Vamos a ver dos más características que les digo, lo que yo tengo aquí, o hasta donde entiendo, pues son 10, ¿verdad? Que son las que vamos a ver totalmente. Seguramente hay más, sí, pero bueno, ya lo vamos viendo en otras enseñanzas. Bueno, vamos a leer pues y luego ya oramos. Sí, gracias. Dice, los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo a Abraham, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Bueno, eso es la amistad con Dios, ¿verdad? Que es cuando Dios no nos encubre sus secretos, ¿sí? Y para eso, pues, ay, hermanos, ese es un caminar. Por eso lo mencionamos como una madurez, ¿sí? Porque es cuando la persona ya ha caminado o ha recorrido, pues, varias cosas con Dios, ¿sí? Y por eso esto no es como que de un día, ¿sí? O porque yo digo ser amigo de Dios, ¿verdad? Bueno, que Dios nos llame amigos es diferente, ¿sí? Y eso, pues, debería ser algo a lo que uno aspire, ¿sí? Con todo su corazón, amén, porque es un privilegio que están contados con las manos de Dios, el poder decir quién es amigo de Dios, ¿sí? Son muy pocos, ¿verdad? Obviamente siempre ha habido un remanente en todas las etapas de la tierra, y pues Dios en cada remanente ha de tener gente así muy, muy cercana a él, ¿verdad? Que son sus amigos. Bueno, seguimos pues 19. Dice, porque yo sé, esta sería la otra característica, ahorita la explicamos bien. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Ese versículo está muy pesado, ahorita lo explicamos. Dice, entonces Jehová dijo a Abraham, por cuanto, bueno, vamos más abajo, yo creo que ya no sabemos la historia, ¿no? Dios le está anunciando el pecado de Sodoma, sí, Sodoma y Gomorra, que llegó hasta el cielo, dice. Siempre que usted vea ya sea esa expresión, sí, o literalmente diga injusticia, es lo mismo, ¿verdad? Todo pecado de injusticia es un pecado que va contra el trono de Dios. Todo pecado ofende a Dios, obviamente, ¿verdad? Pero cuando hablamos de injusticia, no respetar a la gente débil, por ejemplo, ¿sí? El abuso de los niños, el abuso de una mujer, ¿sí? No saber honrar a los padres, ¿sí? No saber honrar a autoridades, todo eso son actos de injusticia, ¿sí? Y todo acto de injusticia siempre tiene consecuencias muy fuertes, ¿sí? Muy fuertes. Pero usted ve, por ejemplo, el caso de ir contra autoridades o no saber honrar, ¿sí? Hablo naturales y espirituales. Eso siempre trae un juicio, ¿sí? Por eso, por ejemplo, pecados muy aberrantes como los de Sodoma, ¿sí? Que ahí seguramente hubo muchas violaciones, ¿sí? A niños, a mujeres, a toda clase de personas, ¿verdad? Todos esos, no es solamente que sea un pecado más grande que otro, ¿sí? Es que son actos de injusticia, ¿sí? Entonces todo acto de injusticia va directamente al trono, porque el trono de Dios tiene como cimiento la justicia, ¿sí? Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Entonces actos así van directamente al trono y siempre tienen consecuencias. Bueno, una vez creo que una transmisión daba como que la diferencia, ¿no? Y me recuerdo que alguna vez nos lo llegaron a enseñar, pero la diferencia entre David y Saúl, pues son muchas, ¿verdad? Pero vemos en el caso de David
que sus pecados no eran la cosa muy buena, ¿verdad? Eran graves. Hablamos de adulterio, de homicidio, de fornicación, o sea, eran cosas fuertes, ¿sí? Y más por la estatura que tenía o la posición que tenía David, ¿sí? Porque entre más se nos da, más se nos va a demandar, ¿sí? Más aprendemos, más demanda tenemos, ¿sí? Entre otras cosas. Entonces David tenía una posición muy arriba, era el rey de la nación, ¿sí? Era el representante de Dios sobre todo un país, ¿sí? Entonces era mucha la responsabilidad. Entonces sus errores, pues todos los que menciona la Biblia, todos tuvieron consecuencias. Si no hay uno que Dios se lo haya perdonado. Bueno, perdonado como que no vas a sufrir algo, ¿verdad? Obviamente se los perdonó porque se arrepintió, pero la consecuencia le vino, ¿sí? Entonces así es Dios, ¿eh? Siempre va a ser así. Los pecados graves de David, por ejemplo, esos que menciono con Abigail, sí, que son pecados de adulterio, de fornicación, de adulterio, de homicidio, sí, que él provocó la muerte del esposo de esta mujer. Estas son cosas muy fuertes, pero cuando él lo entendió o cuando Dios se lo habló, inmediatamente se arrepiente, ¿verdad? Por eso usted ve en la Biblia, nunca se ven que se repitan los pecados de David. O sea, no volvemos a ver a David metiéndose con otra mujer, ¿sí? No se vuelve a ver a David provocando la muerte de uno de sus guerreros, ¿sí? Y de los buenos que era este hombre, ¿sí? Entonces, ¿qué nos hace ver? Pues el arrepentimiento de David, genuino, ¿verdad? Que aunque él cometía el error, lo entendía y enderezaba. Así debe de ser. Pero los pecados de Saúl, que también fueron graves, se ve más específicamente que la mayoría, o los que más mencionan, tienen que ver con injusticia, ¿sí? Como cuál, no obedecer lo que Samuel le decía. Ese es un acto de injusticia, ¿sí? Porque es un acto o una actitud de rebelión hacia el trono de Dios, ¿sí? Que en este caso representó por Samuel. Pero bueno, entonces todas esas cosas siempre acarrean un juicio, siempre. Entonces, cuando nosotros veamos todo eso en nuestra sociedad, pues más que decir Dios los va a castigar o un día se van a arrepentir de lo que están haciendo, ahí estamos nosotros también, somos parte de esa sociedad, ¿sí? Lo que se supone deberíamos de hacer los que lo entendemos es humillarse, ¿sí? Y pedir misericordia. Pero bueno, entonces estos pueblos, sus pecados eran muy fuertes, ¿sí? En ese sentido, ¿eh? Y por eso llegaron a un punto. Yo recuerdo, hubo una vez un tsunami en una ciudad de Estados Unidos donde había mucha prostitución exagerada, ¿sí? Donde se promovía demasiado, no recuerdo el nombre. Pero en aquel tiempo los tuvieron que sacar de las ciudades que destruyó el tsunami hace años. Los llevaban a estadios donde ahí los alojaban, los estaban cuidando. Bueno, ahí violaban gente, ¿sí? En el estadio. Entonces, son juicios muy pesados, ¿sí? Pero bueno, Dios no está tonto, ¿eh? Todas esas cosas siempre llegan al trono de Dios. Por eso usted cuide a los viejitos, ¿sí? Honre a sus papás, amén. Sepa respetarlos, ¿sí? Sepa respetar autoridades, porque todo eso es justo. Y de hecho así lo dice la Biblia. Honra a tu padre y madre porque esto es justo, ¿sí? No condiciona la actitud del papá o de la mamá, ¿sí? Solamente está diciendo lo tienes que hacer, amén. ¿Sí o no? Bueno, versículo 23, pues, ya que estamos entendidos de esto. Versículo 23, dice: y se acercó a Abraham y dijo, bueno, Dios dio todo, le explicó por qué iba a destruir Sodoma, qué había pasado allá y lo que él pensaba hacer. Dice, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad, destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como impío. Nunca tal hagas. Fíjate, no, bueno, es que esto es muchas explicaciones, ¿verdad? El juez de toda la tierra. Bueno, vamos a orar, porque si no voy a echar mucho rollo y ya no le pedí a Dios que nos hable. Vamos a hacer una oración, pues. Padre, estamos delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor,
Bendito Dios por tu paciencia con todos nosotros, Señor. Bendito Rey, te pedimos que hables a nuestras vidas, Señor, que nos des el entendimiento que necesitamos, Señor, y que tu palabra pueda caer en nuestro corazón. Gracias, bendito Dios. Guarda nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, y hoy deseamos con todo nuestro ser que tu palabra pueda entrar en lo más profundo de nuestro corazón, Señor, y que nos des la gracia y el entendimiento suficiente para poder vivir, Señor, las cosas, Padre, que tú nos reveles este día. Te pedimos que si nuestro corazón puede estar endurecido, que en tu grande misericordia, Señor, tú nos redargullas, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a ver pues las últimas dos características. Estamos hablando de una persona madura. Vamos a ver el versículo 19, ¿sí? Para no hacernos bolas. Fíjese bien, aquí hay una característica. Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Bueno, ¿qué característica podemos ver aquí? Pues la más clara que entiendo yo es la influencia que tenía Abraham, ¿sí? O que iba a tener Abraham. Entonces, un cristiano o un hijo de Dios que está madurando, también se hace evidente, no solo en todas las 8 cosas que ya vimos, ¿sí? Se hace evidente en su influencia. Amén. Obviamente, el tipo de influencia que está hablando aquí, ¿verdad? Hacer justicia y juicio, lo que mencionábamos hace rato, ¿verdad? Cuando un cristiano está creciendo en Dios, ¿sí? Se ven muchas cosas que ya las estuvimos viendo, ¿verdad? Que todo lo podemos resumir en fruto, ¿sí? Un cristiano que está madurando se ve en su fruto, ¿sí? En su carácter, su conducta. Pero en este punto que nosotros vamos a ver de este versículo, es la influencia que iba a ejercer Abraham sobre su descendencia, ¿sí? Tanto era así que Dios ya estaba confiado, ¿sí? De que Abraham iba a ser capaz de influenciar a toda su casa. Pero hay algo que siempre lo leo y lo menciono, como que brinca, ¿verdad? El hecho de que esa actitud de Abraham, o ese nivel de Abraham, ¿sí? Iba a ser la razón por la que Dios iba a cumplir sus promesas, ¿sí? Por eso dice ahí, para que haga venir. Amén. Entonces fíjese cómo debe ser nuestra influencia. Cuando hablamos de influencia, no es tronar dedos, ¿sí? No es imponer, ¿sí? O es influencer ahora, ¿verdad? Sí, Dios no está hablando de eso. Esas son, bueno, no digo porque me ven en Facebook. Para mí son niñadas y personas con falta de identidad, ¿sí? En general, ¿verdad? No me va a malinterpretar. Pero, pues no, nosotros fuimos llamados a influenciar el mundo para cambiarlo, ¿sí? No para llevarlo a la ruina, ¿verdad? Como muchas veces se ve, ¿sí? En el caso pues de este tipo de influencia, es una influencia donde se va a obrar en justicia, ¿sí? Donde las personas que van a ser influenciadas, en este caso por ese cristiano maduro, van a caminar en base a la justicia y al juicio de Dios, ¿sí? Entonces nuestra influencia es a lo a que me refiero, ¿verdad? Que nuestra vida provoque que la gente cambie su estilo de vida, ¿sí? Eso es una influencia. Pero esa influencia inicia en lo espiritual, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que influenciar primeramente en lo espiritual, ¿sí? Para poder influenciar lo natural, ¿sí? Entonces, ¿cómo se empieza esa influencia en lo espiritual? Pues la oración, ¿sí? Cuando, por ejemplo, Abraham, bueno, eso ahorita lo menciono, pero la vida de oración provoca que el ambiente cambie en una sociedad, pero eso requiere trabajo, ¿sí? 1 Timoteo 2 lo menciona, ¿verdad? Y ya lo hemos explicado también. Ahí empieza a decir cosas donde lo que provocaba la oración, o lo que debe provocar la oración, que es para que vivamos quieta y reposadamente, en toda honestidad, dice ahí, ¿verdad? Entonces, la oración,
sí, o la intercesión, la búsqueda de Dios, debe de provocar que el ambiente en una casa, en una familia, en una colonia, en una sociedad, empiece a cambiar. Eso es influencia, ¿sí? Es una influencia espiritual, porque sabemos que una de las causas por las que la situación está mal desde una persona hasta una sociedad, es porque espiritualmente algo está mal, ¿sí? Lo físico es el resultado de lo espiritual, ¿sí? Siempre va a ser así. Entonces yo no puedo cambiar lo físico si no cambio lo espiritual. Amén. Y para poder cambiar lo espiritual hay que crecer, ¿sí? Porque una persona niña, espiritualmente hablando, ¿cómo es una persona niña espiritualmente hablando? Todo lo contrario a lo que hemos visto, ¿sí? Pero en resumen, personas que se dejan llevar, que las gobiernan los hábitos, los pensamientos y los deseos que traemos del mundo. Todos tenemos esa lucha, ¿sí? El que diga que no, pues ya nos echó mentiras, ¿verdad? Todo mundo peleamos o debemos de pelear contra la inclinación que se tiene hacia lo malo o hacia lo que ofende a Dios. Todos la tenemos, desde pensamientos, sentimientos, hábitos, deseos, ¿sí? Todo mundo lo tenemos. Por eso aquí dice, así describe Abraham a Dios, el juez de toda la tierra, o sea, el único que sabe cómo juzgar, ¿sí? Nosotros no, amén. Él es el que sabe cómo juzgar, ¿sí? El juez de toda la tierra. Dios no necesita otros juececitos, ¿verdad? Él es suficiente, ¿sí? Él sabe cómo juzgar todo. Lo que Él necesita es otro tipo de personas, ¿sí? Que en el caso donde lo menciona, está hablando de intercesión, ¿sí? Pero bueno, entonces esa influencia tiene que iniciar ahí, ¿sí? Entonces una persona que no quiere crecer en las cosas de Dios no puede ser de influencia. Influencia en el sentido como Dios lo ve o como Dios quisiera. A lo mejor somos influencia para mal, ¿sí? Pero no, el Señor quiere que seamos influencia de justicia y juicio, ¿sí? En base al Señor, amén. Entonces a eso se refiere esa influencia, ¿verdad? Y esto inicia en lo espiritual, por medio de la oración, ¿sí? Entre otras muchas cosas, ¿verdad? Después esa influencia es la conducta de la persona, empieza a influenciar a otros, ¿sí? Y lo primero, y escúchalo así, lo primero que se debe, no que se puede, que se debe influenciar es la casa. Sí, por eso dice, porque yo sé que mandará a sus hijos, no mandará a los hijos de la vecina, sí, no mandará a los hijos de los hermanos, no, mandará a sus hijos. Usted ve en la Biblia que la demanda de enseñarle a las familias no era del sacerdote, la primera demanda, ¿sí? Entonces, realmente los responsables de educar en el Señor a los hijos no son los maestros que están arriba, ¿sí? Es usted y yo, porque así dice la Biblia, la ley lo puso así. Tú, como padre de familia, mandarás a tus hijos, les pondrás los mandamientos en los postes, en las paredes, ¿sí? Y les vas a enseñar mi ley. Cuando andes en el campo, cuando andes en la ciudad, cuando andes en tu casa, ¿sí? Todo el tiempo se los vas a explicar. Pero esa demanda se la hacía al papá, ¿sí? No se la hacía al maestro de escuela bíblica, ¿sí? Ni siquiera al sacerdote. El sacerdote, obvio, tenía que enseñar la ley, ¿verdad? Pero él no podía, según la ley, o no debía más bien, agarrarlos y a ver, ven, ¿sí? Esto, y luego de mandarlo a su casa y ver todo lo contrario en su familia. ¿Sí me explico? No, esa orden o esa responsabilidad se la dejó Dios a los padres, ¿sí? A los padres de familia. Esa es nuestra primera área de influencia, amén. Si en esa área no estamos influenciando, hay que empezar a examinarnos, ¿sí? Porque a lo mejor nos falta crecer, porque esta es una evidencia, ¿sí? Entonces, obviamente esto no es de un día a otro, ¿verdad? A veces venimos ya con hijos grandotes, todos retorcidos, ¿verdad? Porque de ahí salimos también nosotros, o un matrimonio muy despedazado, ¿sí? Y venimos al Señor, y pues esto es progresivo, ¿verdad? Pero se tiene que empezar al menos con el primer nivel de influencia, vamos a decirlo así, que es el espiritual, ¿sí? Donde por tanto orar o estar ahí delante de Dios, el entendimiento empieza a venir, ¿sí? Como que le empieza a alumbrar los ojos a aquel esposo, a aquella esposa, a aquellos hijos, ¿sí? Pero tiene que haber mucha oración, amén, que es una forma o es un principio para ser de influencia
en este caso, la primera área de influencia, nuestra casa, ¿sí? Entonces, si usted piensa en el mundo y en las naciones, está bien, tiene visión, ¿sí? Pero si no logramos cambiar la casa, va a estar no va a estar muy difícil, va a ser imposible, ¿sí? Cambiar el mundo. ¿Está claro? Entonces, por eso hay que examinar, y más que tirar la bolita a ver quién tiene la culpa, que es ella, que es él, que son ellos, que sí, hay que empezar a examinarse, amén, porque aquí no está diciendo es que Sara, ¿verdad? O cuando nazca Isaac, no, aquí está diciendo tú vas a mandar a tus hijos que guarden este camino, haciendo, y eso me gusta porque no se ordena nada más hablando, se ordena haciendo, ¿sí? Y siempre que usted vea justicia, siempre son acciones, amén. ¿Está claro, mis hermanos? Entonces, nuestra primer área de influencia es nuestra casa, ¿sí? Los que tenemos hijos más pequeños y han nacido en el Señor, es mucho más fácil, ¿sí? Que a lo mejor pues no la sentimos tanto, ¿verdad? Porque son tremendos, ¿sí? Pero a diferencia de hijos grandes, inconversos, sí está más pesado, amén. Pero no es imposible, ¿sí? Porque Dios es todopoderoso, amén. Entonces es una batalla, sí, pero se tiene que dar. Entonces, primer área de influencia, nuestra casa, ¿sí? Y ahí Dios está condicionando a Abraham para que si logra influenciar a sus hijos o a su casa, ¿sí? Usted puede tomar ahí, si no tiene hijos, usted tiene casa, ¿verdad? Influenciar su casa, ¿sí? Si este hombre lograba influenciar su casa, entonces Dios le iba a traer todas las promesas. Eso me impacta, porque cuántas cosas no estamos viendo o no vamos a ver por no ser de influencia en nuestras casas, ¿sí? Por eso dice ahí, para que haga venir sobre Abraham, ¿sí? Todo lo que le ha dicho. O sea que hay muchas cosas que no se han visto o que a lo mejor no estamos viendo por falta de ese tipo de influencia. ¿Sí me explico, mis hermanos? Entonces, esto hay muchas cosas que explicar, ¿sí? Bueno, yo he tomado mucho la vida de Elcana, amén, que es una imagen o un ejemplo muy bien de lo que es ser de influencia en una casa. ¿Lo vemos? Lo vemos. Aunque no digan amén, no se crean, vamos a verlo pues. Y como les decía yo la otra vez en el grupo de varones, ¿sí? No es como que nada más los varones, ¿verdad? No, cada uno tiene sus funciones, ¿verdad? Pero no podemos hacer un lado, que al primero que le habló fue al hombre, ¿sí? Y cuando le habló al hombre, le habló para que el hombre le enseñara a Eva, ¿sí? Ese es el orden, amén. Entonces, por eso siempre Dios primero le habla al hombre, tanto para bendición, ¿sí? Como para responsabilidad, ¿sí? ¿Está claro? Entonces esto requiere mucha humildad, sí, mucha, amén, en todo sentido, ¿verdad? Pero quién sabe por qué será que el hombre a veces somos muy duros, ¿sí? Como que nos cuesta mucho soltarnos a la palabra, ¿sí? Dejarse llevar por Dios, ¿sí? No sé si sea la cultura machista, sí, no sé si sea el orgullo o de plano Dios no nos ha alumbrado el entendimiento, amén. Pero usted ve, por ejemplo, los 12 eran ellos los que se daban, sí. Usted no ve por ejemplo, Juan y su hermano. El Señor les dijo, síganme. No los evangelizó, no les dio, ¿saben que va a haber un seminario para padres, ¿verdad? ¿Cómo les hago entender estos tremendos, verdad? O les voy a mandar un audio para ver si les cae el 20. No, simplemente les dijo, síganme, los haré pescadores de hombres. Sueltan las redes. No le dijeron a la esposa, pues que vaya ella, o ve tú, vieja, ¿sí? O manda a los muchachos. No, ellos dijeron, yo voy. ¿Sí me entiende? Entonces, obviamente, pues el Señor les habló, ¿verdad? Pero no se aventó un gran seminario, una gran conferencia, ¿verdad? Para ver si los varones agarran la onda. No, fue así, ¿verdad? Y estos se entregaron de inmediato. Y eran hombres trabajadores, como los que hay aquí. Nada más eran las mujeres, ¿verdad? Entonces, sí, que estaban dándole y esforzándose y haciendo. Y su vida secular no los limitó, ¿sí? Tuvieron que sacrificar, sí, ¿verdad? Pero porque tenían la convicción
ese no es cualquier hombre, ese es el Mesías, ¿verdad? Y se dieron por el Señor. Como decía el apóstol Pedro, ¿verdad? Como siempre Pedro en un momento le dice: todo lo hemos dejado por seguirte a ti. Dejamos casa, dejamos familia, dejamos todo. Amén. Y el Señor le responde: sí, vas a tener 100 veces más ahorita y en la eternidad. Ustedes siempre han estado conmigo, les dice otra escritura, en todas mis pruebas, les dice, sí, yo les asigno un reino como el Padre me lo asignó a mí. Ese es un diseño, mi hermano. Amén. Donde en el principio de Dios o en el diseño de Dios, el hombre debe tener esa posición. El problema es ¿cómo lo puedo decir? El concepto que tenemos de reinar o de gobernar. Sí, el nuestro es muy machista. Amén. O es muy dado, como dice el Señor Jesús lo dijo: los reyes de este mundo se enseñorean. Sí, y a veces pensamos que eso es liderazgo. Sí, y no, eso no es. Y el mismo Señor en ese momento se los enseñó y les empezó a lavar los pies. Lo que está diciendo es el servicio, y que la conducta va a influenciar a la persona. Eso es ser líder. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a leer 1 Samuel 1. Cuando uno batalla en cosas del matrimonio o de la familia, estas cosas no las quiere uno oír. ¿Sí? Lo que quieres oír es: Dios te va a usar. Sí, Dios te va a bendecir. Amén. Dios va a restaurar tu vida. Amén. Pero cuando te dicen restaura tu matrimonio, ya te empieza a pegar, ¿verdad? Porque es incómodo en muchos casos. ¿Sí? Pero pues ni hablar, ese es un diseño y hay que agarrarlo si queremos que Dios haga algo grande en nuestras casas. Dice pues 1 Samuel 1:1, dice: hubo un varón de Ramataim de Sofín, del monte Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Liu, hijo de Toú, hijo de Suf, efrateo, que tenía 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo. Bueno, hasta ahí. Fíjese bien, Bueno, vamos a leer el otro. El versículo 4. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba Penina a su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno una parte. Hasta ahí. Fíjese pues cómo este hombre empezó a influenciar. ¿Sí? Obviamente si en algún caso, sí, por alguna situación, la mujer es la que está al frente, porque es viuda, porque hay un divorcio, cosas de ese tipo, ¿verdad? Bueno, tómelo así. Yo tengo que ser una Elcana. Sí, yo tengo que ir al frente. Amén. Y Dios la va a respaldar también. ¿Sí? Bueno, porque en el espíritu ahí no hay sexo. Dice pues que este era un varón y empieza a describirlo. ¿Sí? Y la primera descripción que da es que era un varón. ¿Sí? Y pues cuando usted ve esa palabra en ese sentido correcto, usted se va a dar cuenta, o tiene que venir a su mente el Salmo 1. ¿Sí? Lo que es un varón según Dios. Si es uno que no anda en camino de malos, sí, que no anda en camino de pecadores, sí, que no se sienta en silla de escarnecedores. Un varón según Dios, sí, no es la imagen, sí, o el perfil de este mundo. No, es uno que en la ley de Jehová está su delicia, en ella medita de día y de noche. Un varón para Dios es aquel que está pegado a los ríos de Dios, ¿sí? Y que está produciendo y produciendo, ¿sí? O dando fruto. Es alguien que está creciendo. Ese es un varón según Dios, ¿sí? Y ese calibre de hombres, amén, pueden provocar o pueden influenciar, ¿sí? Entonces la influencia que tenía Elcana era muy grande en su casa, Él no estaba influenciando la nación, él estaba influenciando a su familia, ¿sí? Y ahorita vamos a ver algo. Otra cosa, como lo describen, es que era, bueno, hay muchas cosas, ¿verdad? Pero si no, esto nos amanece, ¿sí? Dice ahí que era efrateo, o sea, era de la tribu de Efraín, ¿sí? Y Efraín, cuando José le tiene ese niño, porque era hijo de José el soñador, y le nace Efraín, y le pone ese nombre, él dice: porque en tierra de mi aflicción, si tú te llamarás Efraín, porque en tierra de mi aflicción Dios me hizo fructificar, ¿sí?
Entonces, a él lo describen como un efrateo. O sea, lo que está diciendo es, era un hombre que en la aflicción fructificaba, ¿sí? Entonces, un varón, Salmo 1, amén, era efrateo. Uno no era de los que le va mal y se viene al suelo, ¿sí? Sino que cuando más le iba o pasaba por algo, aflicción, producía más, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que era un hombre de fe, ¿sí? Que era un hombre determinado, amén. Entonces, imagínense cuántas mujeres quisieran un esposo así, ¿sí? Salmo 1, ¿verdad? La felicidad andando, ¿sí? Un efrateo que cualquier situación se sabe imponer, ¿sí? Y que resiste ante cualquier adversidad, amén. Entonces, ese era el Cana, ¿sí? Entonces, dentro de su familia, pues dice aquí, otra cosa como lo escriben, es que él cada año, y no es que cada año iba a la iglesia, ¿sí? Nada, pues yo estoy así, ¿no? Pues ando bien, ¿sí? En eso sí me parezco al Cana, ¿sí? No se refiere a eso, se refiere que cada año, porque así eran las fiestas de Israel, ¿verdad? Las fiestas anuales, ¿sí? Para no decir, no, pues de ahí me agarro, ¿verdad? Sí, no es que cada año iba a la iglesia, ¿sí? Lo que quiere decir es que él cumplía la ley en las fiestas para con Dios, o en pocas palabras, para no confundirnos, se congregaba, ¿sí? Para entenderlo bien. Y él era, pues lo dice ahí, era un adorador, ¿sí? Y por eso dice, iba y ofrecía sacrificio a Jehová. Usted sabe lo que es ser adorador, ¿verdad? No es alguien que solo está con la mano alzada esperando, él está ofreciendo, ¿sí? Se está dando, ¿sí? Entonces, pues ya con estas tres es el príncipe azul, mi hermano, pues ¿qué quiere más? O mi hermana, ¿sí? Salmo 1, un varón, ¿sí? Uno que pelea o que resiste cualquier circunstancia, ¿sí? Estas cosas son lo que trae seguridad a la mujer, ¿sí? Entonces un hombre que se le dé la situación y se hunde, sí, obviamente pues se va a tambalear, que es humano, y por eso entra la ayuda idónea, no errónea, ¿sí? O demonia, decía un pastor, ¿verdad? No, es la ayuda idónea, ¿sí? Entonces le levanta y no, levante los ojos y vuelve a ver hacia el cielo, y aquel hombre se repone otra vez, ¿verdad? Salmo 1, ¿sí? Efrateo, y era un adorador. Entonces no era de los que siempre lo están apuchando, ¿sí? No, era el que ofrecía primero. Y ahí más abajo dice que les daba a todos una parte para que todos ofrecieran, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Era un hombre ejemplar, mi hermano, ¿sí? Y su vida estaba empezando a influenciar o influenciaba su casa. Entonces, para estas mujeres y los niños que tenían, eso era una vida normal, ¿sí? Adorar a Dios era normal, amén. Por eso vemos mucho la vida de Abraham, o le hemos estado viendo, y esto ya lo expliqué también. Cuando Abraham va a sacrificar a Isaac, ¿sí? Isaac pregunta, ¿no? Bueno, pues traemos el fuego, traemos la leña, ¿sí? La cosa es que falta un detalle, ¿verdad? Ya está el altar, pero ¿dónde está el animal para el sacrificio? Entonces lo que quiero uno decir con eso es, Isaac conocía perfectamente lo que era adorar, ¿sí? Él sabía muy bien, por eso decía, bueno, yo sé a qué vamos a ofrecerle holocausto a Dios. No es la primera vez que lo hago, ni es la primera vez que veo a mi padre hacerlo, ¿sí? Aquí no es de que ahora sí quiere ir a la iglesia, pues qué mosca le picó a mi papá, ¿sí? Quiere ir a la reunión. No, pues eso es normal, ¿sí? Es normal oírlo orar en la madrugada, por ejemplo. Es normal verlo agarrando la Biblia, no cada domingo, todos los días. Es normal, ¿sí? Que él está en la iglesia, porque esa es su vida. Entonces, ese estilo de vida influenciaba a Isaac, ¿sí? Por eso cuando ellos iban a adorar, pues dijo, pues esto es un acto de adoración el que vamos a hacer, pero ¿dónde está el holocausto? Falta algo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir con todo esto? Abraham era un ejemplo, ¿sí? Y su conducta era una influencia. Eso es lo que quiero que veamos. No es solamente el rollo que podamos echar, es la conducta, ¿sí? Lo que está influenciando. Por eso yo le decía dos formas de influencia, vamos, que es lo espiritual, con la oración, con la palabra, sí, pero es lo natural. Y esa parte natural es la conducta que ellos ven. Y ahorita le explico un poquito más. Bueno, entonces esas tres son las principales, ¿verdad? Para no hacerlo muy largo, que como describen a este hombre.
Pero hay algo que me gusta de entre todo esto, el versículo 8, de ahí mismo de Samuel. 1 Samuel 1:8. Fíjense lo que dice, ¿sí? Usted sabe la historia de Ana, ¿verdad? Ana es la mamá de Samuel. Esta mujer estaba amargada, así dice la Biblia, que lloraba en amargura. ¿Cómo sería la relación con este hombre? ¿Se imaginan? Si una esposa pues sana, ¿sí? Es como un laberinto, ¿verdad? Que no sabes qué pueda pasar, ¿sí? Y no sabes ni qué va a suceder, ¿sí? Ahora imagínense una mujer amargada, pues está tremendo, ¿no? Sí, te puede estar diciendo no, pero te está diciendo 1000 respuestas. Y dices, ¿cuál será de las 1000? ¿Será no lo que está diciendo? ¿O será las 1000 que están en su mente que espera que uno entienda? Es imposible, ¿verdad? Entonces, una mujer normal. Ahora imagínense una mujer amargada, ¿sí? Que lloraba todos los días con amargura de alma, ¿sí? Estaba complicado el asunto, ¿no? Pero este hombre era un varón, ¿sí? Y no es que adivinara los pensamientos de Ana, es que él sabía cómo hacer que eso se tranquilizara. Es un ejemplo. Entonces, versículo 8, Elcana su marido dijo a Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Fíjese cómo hablaba, ¿eh? No le contestó, pues no sabemos por qué, ¿verdad? Pero, o sea, era un hombre en todo sentido. Entonces, fíjese bien, aquí no nos dice qué responde Ana ni nada de eso. Lo que sí nos hace ver es que este hombre, su conversación con ella cambió a Ana, ¿sí? Porque se fija el versículo 9, dice, y se levantó Ana, ¿sí? Levantarse ayer en la noche, el viernes pues, nos decían que en el Nuevo Testamento levantarse es como avivarse también, ¿sí? En esta escritura, que es el Antiguo Testamento, levantarse es como renovarse, ¿sí? O ir de gloria en gloria. Entonces la plática que tuvo con su esposo la levantó, ¿sí? No la hundió, amén. Entonces no fue vieja exagerada, puros dramas, no es para tanto, sí, yo soy mejor que todos los que puedas tener, no, sí, lo que hace es que la lleva más hacia arriba, ¿sí? Entonces, ¿era de influencia o no era de influencia? La estaba influenciando, para bien obviamente. Entonces la sube, mi hermano, no la hunde, ¿sí? Sino que la levanta más, amén. Entonces dice que se levantó, comió y bebió, lo que no hacía antes de esa plática, ¿sí? Cuando él platica con su mujer, la levanta más, la saca de su condición, ¿sí? Entonces no fue el choque, ¿verdad? De que puras broncas y otra vez discusión, no. Este calibre de hombre sacaba a su mujer de su condición. ¿Será de influencia o no? Y su influencia era en lo primero, su matrimonio, ¿sí? Hay gente que puede pensar, ¿no? Pues ya no me interesa resolverlo, ¿sí? Por eso estas cosas no me interesan. Pues está mal, ¿sí? Porque un día vamos a estar como hombres delante de Dios y Dios nos va a decir, ¿y dónde está tu mujer? ¿Sí? ¿Y dónde están tus hijos? Amén. Y eso es real, ¿eh? ¿Sí? Porque así es como hace Dios las cosas. Entonces, esta conversación, ¿sí? Levanta a Ana, ¿sí? La saca de la depresión, porque era depresión. ¿Y sabe a dónde la llevó? A adorar a Dios. Ese es un hombre de Dios, ¿sí? Eso provocó en su mujer, ¿sí? Y en los hijos, no nos dice qué edades tenían, pero uno entiende que eran niños, ¿sí? Lo que provocó es darles el hábito o la cultura de adorar a Dios, ¿sí? Eso fue lo que hizo. Y una mujer que está en esa salud, ¿sí? Salud emocional, salud mental, salud espiritual, por causa de un hombre así, ¿sabe que va a engendrar Samueles? ¿Sí? Entonces, hay una escritura, eso se lo mandé a los varones, una escritura en Timoteo. Son varias cosas ahí, ¿verdad? 1 Timoteo 2, donde le vuelve a hablar al hombre Pablo. Quiero que los hombres levanten sus manos santas, y etcétera, ¿verdad? Y al final dice, habla de la mujer. Y empieza a decir ahí, pues que aprenda, que esté bajo sujeción, etcétera. Pero al final dice, y que ella se salvará, dice, porque estará engendrando hijos,
¿sí? Y usted debe saber que la mujer no engendra, la mujer concibe, ¿sí? El que engendra es el hombre. ¿Por qué dirá eso? Porque una mujer puede engendrar en la mente, en el corazón o espiritualmente en la vida de los hijos, ¿sí? Con sus oraciones engendra, con sus consejos engendra, ¿sí? No está produciendo hijos rebeldes, hijos amargados, hijos resentidos, está produciendo vida, ¿sí? Está engendrando hijos, amén. Algo así dice el Proverbio 31, ¿sí? Donde habla acerca de la mamá hacia los hijos. Y en ese proverbio, en una parte de ese proverbio lo dice: este es el hijo de mis deseos, dicen unas versiones, o hijo de mis oraciones, otras, y otras versiones dicen hijos de mi profecía, donde está engendrando con lo que está orando. Pero ¿por qué la mujer puede llegar a ser ese calibre de mujer? Quiero que los hombres levanten manos antes y empieza a decir varias cosas ahí. Es inevitable, Dios le habla primero al varón, amén. ¿Está claro? Bueno, Ana era como esa mujer de 1 Timoteo, porque esta mujer se mete con Dios y empieza, ¿verdad? Y pacta con Dios y Dios le responde. Y el calibre de hijo que dieron después de esa conversación, ¿sí se da cuenta? Pues eso es el antes y el después, ¿sí? ¿Cuántos años duró amargada? ¿Cuántos años duró en depresión? ¿Cuántas veces no hablaría con Dios? ¿Por qué no hubo respuesta hasta que entró el varón? ¿Sí? Esa es una responsabilidad que tenemos los hombres. Entonces, si nuestra mente es ya están viejos, que hagan lo que quieran, o un día van a entender, pues que entiendan ya, ¿sí? Entonces ahí es donde uno tiene que empezar a crecer como hombre, mujer, y empezar a ser de influencia, ¿sí? Dios no le va a decir solamente al varón o a la mujer, ¿cómo está tu cocina? ¿Verdad? Cuando se presenta delante de Dios, ¿cómo dejaste el refri? ¿Sí? ¿Cómo dejaste la estufa? ¿Quedó limpia? No, mi hermano, le va a decir, ¿dónde están tus hijos? ¿Sí? ¿Dónde está el esposo, verdad? ¿Cómo está la máquina? ¿La reparaste? ¿Sí? ¿O dejaste parejo el piso, el firme que te mandaron echar? ¿Sí? ¿No hubo cortos en la instalación que pusiste? No va a decir eso. Va a decir, ¿y dónde está tu mujer? ¿Sí? ¿Dónde están tus hijos? ¿Sí me entiende? Lo que quiero decir es que esto es prioridad. Amén. Entonces nunca se va a poder ejercer correctamente un servicio a Dios, ¿sí? Si la casa está en desorden. Amén. Y siempre en muchas etapas de nuestros matrimonios, familias, hay roces. Eso es normal. El problema no será arreglarlos o que sean roces muy continuos, ¿sí? Eso te está diciendo algo. Y lo que está diciendo es, alguien, o en estas dos hay inmadurez, tienen que madurar. Amén. ¿Está claro? ¿Sí o no? Bueno, entonces, ¿qué calibre de hijo dio a luz o engendró Ana? Pues un Samuel, ¿sí? Un profeta que lo que decía se cumplía. Un profeta que desde la niñez se la vivía con Dios, ¿sí? Que su niñez fue entregada al servicio a Dios, ¿sí? O sea, un hombre que fue un parteaguas para la nación, ¿sí? De jueces a reyes. Entonces ese fue un excelente profeta, ¿sí? Bueno, ese excelente profeta es el resultado de una mamá que supo engendrar, ¿sí? Una mamá que tiene esa capacidad por causa de un hombre, ¿sí? Que es un varón, amén, que es un adorador, ¿sí? Y que es una persona que ha vencido sus propias batallas, o un efrateo. ¿Está claro, mis hermanos? ¿Sí? Y hay mucho ejemplo así. Yo le preguntaba a Dios, Señor, tráeme una escritura donde yo vea a Jesús influenciando a su familia, porque pues uno ve, pues Jesús influenció a todo el mundo hasta la fecha, ¿verdad? Él es Dios, ¿sí? El Salvador del mundo. Pero yo quería ver una base donde pudiera ver cómo influenció a su casa. Y pues en todo el Nuevo Testamento, o al menos en el libro de los Hechos, vemos a su mamá, María, siempre estaba con los apóstoles, ¿sí? Ella crecía con ellos, amén. Entonces, la vida de Cristo, ¿sí? Hablando como un hombre, influenció a su mamá, ¿sí? Entonces, los hijos pueden hacer. Lo ideal es que los padres, ¿verdad? Ese es el orden.
Pero también vemos los hermanos de Jesús, y eso me gustó todavía más. Sí, porque hay una escritura en el libro de los Hechos donde el apóstol Pablo llega con los apóstoles, sí, y dice ahí que el que lo recibió fue Santiago, dice, sí, y lo dice ahí, el hermano de nuestro Señor. ¿Sí se fija? Y lo está relacionando con los apóstoles. ¿Qué quiere decir? Que el hermano del Señor era un líder dentro de la iglesia primitiva. Entonces la influencia en ese hombre, en Santiago, fue muy grande de parte de Jesús, ¿sí? Por sus oraciones, por sus enseñanzas y su ejemplo. No hubo engaño en su boca, o sea, su vida pues es el Señor, perfecta en todo. Ya en 1 Corintios 9, creo, habla acerca de los demás hermanos del Señor. Y el apóstol Pedro lo menciona. Dice, nosotros los apóstoles, dice, o hablando de sí mismo, también tenemos derecho, sí, a tener una hermana por esposa, decía él. Y lo dice ahí, así como los demás apóstoles, y lo dice ahí, y como los hermanos de nuestro Señor. Sí, y no son hermanos de hermanos cristianos, ¿verdad? Está hablando de hermanos físicamente, ¿sí? Entonces, ellos eran parte de la iglesia. Entonces, la vida del Señor, sí, no solo influenció en su ministerio, sí, a los que se le acercaban o a sus discípulos, influenció a su casa. Amén. 30 años, ¿verdad? Ahí, sí, porque a los 30 años él sale de su casa y empieza su ministerio. Entonces, ¿cómo sería su casa? Amén. Al grado de que sus hermanos, su mamá, obviamente sus hermanas, ¿verdad? Porque tenía familia el Señor. No vayamos a pensar que era virgen para siempre. Sí, no, pues eso no es así. De ahí nacieron más hijos, a José y a María, sí, pero eran hijos que fueron influenciados por la vida de Jesús. Entonces nuestra influencia tiene que ser así, en ese sentido, o de una forma que lo podamos entender, ¿verdad? Una influencia espiritual a través de nuestra oración, a través de nuestra enseñanza, ¿sí? Una influencia en lo natural, por llamarlo de alguna manera, a través de nuestra conducta. También a la mujer se lo dice, sí, no es nada al varón, amén. Dentro de las cosas que menciona habla acerca de la buena conducta de una mujer, sí, y específicamente dice, ¿verdad? Porque por su conducta va a ganar a su marido. No sé si es ahí mismo donde dice, porque esa conducta, sí, adorna la doctrina de Cristo. Entonces, esto no es nada más echar doctrina, sí, es la conducta. Amén. Entonces, yo no puedo ser de influencia nada más hablándoles de Dios, sí. Obviamente hay que hacerlo, ¿verdad? Eso es obvio, sí. No vamos a ser de influencia nada más. Mire, mi hermano, cuando pasan los años en el evangelio y no pasa nada en nuestra casa, es para pensar, sí. No nada más pensemos tiempo de Dios o prueba, puede ser, pero ¿será lo único? Sí. Cuando pasan los años, sí, no estoy diciendo al mes o al 5 años en el evangelio, cuando ya empiezan a pasar los años y no veo una conciencia en nuestras familias o una incomodidad de perdido, ¿verdad? De algo que están haciendo mal, es para examinarnos nosotros, no enjuiciarlos a ellos, ¿sí? Eso déjeselo a Dios, Él es el juez de la tierra. Lo que yo tengo que hacer es, ¿por qué, Señor, tengo 20 años en el evangelio y ninguno de mis hijos quiere nada? Y de que no quiere nada es no quiere nada, ¿sí? ¿Por qué, Señor, tengo 15 años en el evangelio y mi esposo nunca ha querido? Examíname. Amén. ¿Por qué 10 años y mi esposa no quiere entender? ¿Sí? Examíname, Señor. Sí, porque es obvio que está mal, o él está mal, están en el mundo, pero examíname a mí. ¿Sí? A lo mejor muy santo, muy espiritual y que te reprendo y oro y esto y lo otro, pero a lo mejor ahí estoy cumpliendo, pero en lo otro no. De hecho, así lo dice la Biblia. Vamos a buscar para que se le grabe. 1 Timoteo. Entonces, la influencia debe llegar al punto de ser por nuestra conducta también. 1 Timoteo 2. Fíjese lo que complementa nuestras oraciones. Entonces,
si estoy hincado ahí en mi cuarto y bendiciendo a la esposa, a los hijos, gloria a Dios, ¿sí? Pero saliendo del cuarto empiezo sapos y culebras, y tú eres una hija de no sé quién, y que tú estás mal, y que tú, pues, ¿de qué sirvió lo que oró? No, esto no es así, amén. Entonces no, fíjese bien lo que dice ahí en el versículo 1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, todo eso tiene que ver con orar, ¿sí? Estar hincado si quiere, clamando, intercediendo, buscando a Dios, amén. Pero después dice acciones de gracias, no dice palabras de gratitud, dice acciones, ¿sí? Y yo decía una vez, porque lo que complementa nuestra oración son las acciones, la conducta, ¿sí? Entonces tiene que llegar el momento donde nuestra vida es un clamor, nuestra vida, no solo nuestras palabras. Entonces yo no puedo ser de influencia, ¿sí? Si mi vida no es pura orar, no estoy diciendo que no ore, no se me va al otro lado, ¿sí? Es puro orar, pero no actuar. ¿Y a qué me refiero a actuar? Ejemplo, ¿sí? Conducta, amén. Porque, mira, el mundo es tremendo. Fíjese otro ejemplo, Juan 3, ese apréndaselo, no busque Juan. Juan 3 habla acerca de Nicodemo, ¿sí? ¿Se acuerda de él? Un fariseo que conocía la ley al derecho al revés. Él no necesitaba, en teoría, ¿verdad? O entre comillas, que Jesús le enseñara, ¿sí? Entre comillas, porque obviamente su forma de ver a Dios estaba muy retorcida por el legalismo que él traía. Pero hablando así muy en lo natural, pues él conocía la ley, conocía a los profetas, conocía el Pentateuco, conocía toda la historia de Israel, era enseñado en eso y era un fariseo, ¿sí? Nicodemo. Entonces, pero aquí hay algo muy bonito, porque llega Nicodemo en secreto, ¿sí? O en la noche, y se presenta con Jesús y le dice estas palabras que ya las he dicho: sabemos que has venido de Dios, ¿sí? Y pues uno entiende con eso que no nada más él lo sabía, ¿verdad? Que lo hablaban entre los fariseos. Entonces dice: sabemos que has venido de Dios. Y fíjese lo que dice: porque nadie puede hacer, no hablar, lo que tú haces si no está Dios con él. ¿Qué era lo que convenció a Nicodemo? Lo que hacía, ¿sí? Y no estoy hablando solo de los milagros, estoy hablando de la forma en la que él se conducía. Entonces los fariseos no podían, o Jesús no podía llegarle solo con un sermón, ¿sí? Porque para los fariseos era blasfemia lo que Jesús predicaba. Eso es del diablo, no, eso no es, porque contradice nuestras tradiciones y tanta cosa que le dijeron al Señor. Pero ¿sabe qué fue lo que ellos notaron que los convenció? Lo que Jesús hacía, ¿sí? La conducta que él tenía. Eso dijeron: ah, caray, ¿sí? Este no es igual a nosotros, ¿sí? Este no es como los escribas, no es como los saduceos, no es como nosotros los fariseos. Este no es igual a nuestros reyes, ¿sí? Este es diferente. Entonces no puede ser que Dios no esté con él viviendo la forma que él vive. ¿Sí me explico? Entonces esa vida de Jesús, o lo que Jesús hacía, estaba convenciendo a los que humanamente era imposible convencer. Los fariseos, ¿sí? Que ellos a todo le sacaban un pero. Si Jesús decía algo, y pero ¿por qué esto? Y decía una vez, ¿verdad? Los fariseos eran los más fieles admiradores del Señor. A donde iba Jesús ellos estaban, y eran los primeros, ¿eh? ¿Se acuerdan, por ejemplo, un paréntesis, un ejemplo es una casa donde bajan a un enfermo, ¿sí? ¿Se acuerdan que dice que la casa estaba saturada? Precisamente por eso lo subieron al techo y lo bajaron. ¿Sabe quién está en primera fila? Los fariseos. ¿Qué quiere decir eso? Llegaban temprano, mi hermano. Se sentaban y decían: va a venir Jesús a la casa de tal, ¿sí? ¿A qué horas? Ahí llegó media hora antes, ¿verdad? Ya están sentaditos esperando el sermón, ¿sí? Y a todo donde andaba Jesús, ahí andaban ellos también. Donde andaban los discípulos, ellos ahí andaban. ¿Y por qué comes espigas en día de reposo? ¿Sí? ¿Y por qué estás comiendo con las manos sucias? Entonces estaban. Entonces era muy difícil, ¿sí?, que lo que Jesús les hablara les llegara o los convenciera. Amén. Y nunca pasó. Pero lo que sí los convenció, o al menos les metió el decir: este no es un hipócrita, ¿sí? Este no es un religioso. Amén.
que muy aleluya, pero vive de la patada, sí, se comporta de lo peor. No, este sí es hermano, amén, este sí es cristiano, sí, porque no puede ser que Dios no esté con él haciendo lo que él hace. ¿Sí me está entendiendo? Sí. Entonces eso como que les entró a los fariseos más que las palabras, amén, porque las palabras no iban a entrar, porque ellos mismos decían, incluso, ¿verdad?, llegaron a decir, está endemoniado, sí, usted tiene demonios, amén, porque ¿cómo es posible que se siente con publicanos, que haga eso? A todo le tenían un pero a lo que no pusieron pero fue a la conducta. ¿Sí me está entendiendo? O sea, nosotros nos pueden decir, no me toques a mi virgencita, ¿sí? Pero lo van a ver a usted. Y la conducta que usted tenga les va a meter una duda aquí, duda en buen sentido, ¿sí? De decir, como que a lo mejor esto no está tan bien, ¿sí? Y no estoy hablando de que en todo lo natural usted prospera y no, pues Dios está con él. Los más ricos del mundo son satánicos, ¿sí? Entonces no podemos decir, Dios los bendice tanto que por eso controlan el mundo, ¿verdad? Son millonarios, ¿sí? Pues no, el que se los da es otro, ¿sí? Entonces no pensemos que lo material es garantía de que Dios está con nosotros, ¿sí? Es todo lo demás, o es todo, pero nuestra forma de vivir. ¿Está claro, mis hermanos? Entonces la conducta es una influencia, ¿sí? No es solo lo espiritual, oraciones, intercesiones, ¿sí? Que hay que hacerlo, por supuesto que sí, porque es parte del paquete, ¿sí? Pero después dice, y acciones, amén. Y esas oraciones sumadas a acciones van a provocar lo que sigue diciendo Timoteo, ¿verdad? Después de eso dice ahí, para que todos vivamos, todos, quieta y reposadamente, en toda honestidad. Entonces, primer área de influencia, nuestra casa, nuestros matrimonios, nuestras familias, amén. Si pasan los años y no se ve una influencia así, hay que examinarse, porque a lo mejor sigo siendo un niño, porque acuérdese que esa es una evidencia de madurez, la influencia que uno empieza a ejercer, ¿sí o no? Bueno, ya voy a acabar. Entonces, dice pues, ahí Génesis 18, 19, ya para terminar ese punto. Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos. Acuérdense que no tenía ni uno, y ya pensaba en influenciar. Pues si dice que yo sé, algo le vio Dios ahí. ¿Se imagina? El día que nazcan, ¿sí? Porque este hombre estaba seguro que iba a tener multitud de hijos. Cuando nazcan es tremendo, ¿verdad? Yo les voy a enseñar, ¿sí? Lo que Dios a mí me enseñó, amén, ¿sí? Por eso la Biblia habla de educar a los hijos en disciplina del Señor, no en disciplina de la abuela, ni en disciplina de la vecina, ni en disciplina de los influencers de ahora, ¿verdad? O los psicólogos de ahora, en disciplina del Señor. Y esta Biblia es tan completa que hasta en eso enseña, ¿sí? Bueno, entonces dice pues, que mandará a sus hijos y a su casa, ¿sí? Cuando usted vea la palabra casa, no es nada más el hijo y la esposa, es todo el linaje, ¿sí? Primos, tíos, sobrinos, abuelos, abuelas, toda la casa, ¿sí? Pues ponga su casa, por ejemplo, Ordaz, ¿sí? Esa es toda mi casa, todos los Ordaz. Entonces ahí dice que no solo iba a influenciar a los hijos, los que están ahí, iba a influenciar a toda la casa. Yo quiero que usted esté orando, ¿sí? Por su casa y que tenga una visión de alcance para toda su casa, no nada más para su esposa y sus hijos. Que usted pueda decir, Señor, dame una misión en mi casa, donde vengan mis tíos, mis primos, mis sobrinos, toda mi línea generacional, que aquí en mi casa se hagan cultos, ¿sí? Cultos familiares donde esté toda mi casa, pero lo tiene que orar y tiene que mostrarlo, ¿sí? Orándolo, peticiones, oraciones, rogativas y accionando, amén, que se vea y créalo, amén. Entonces, yo no puedo llegar a una posición dentro del reino de Dios, una posición de autoridad, ¿sí? Si esa parte la descuido. No sé si esto lo dije en estos días, pero mucho lo que se ve en el ministerio, ¿sí? Depende de cómo esté la casa, amén.
No estoy hablando de los dones, porque el don va a fluir cuando alguien lo tiene, ¿sí? Puede seguir sanando enfermos y golpear a la esposa. Eso se puede hacer porque es un don, ¿sí? Pero no significa que tenga el respaldo de Dios. Está fluyendo en algo que se le dio, ¿sí? Y la Biblia dice que Dios no los quita así, amén. Que ahí los tiene y los va a estar usando, amén. Pero no quiere decir que Dios esté feliz con la vida de esa persona. Sí, por eso decía que los hombres levanten manos santas, ¿sí? Y las manos tienen que ver con la provisión, ¿sí? Hombres responsables y cómo tocan a sus mujeres, amén. Entonces, si las manos están sucias, ¿sí? O porque no provee para los suyos, que es peor que un incrédulo, o porque está maltratando lo que Dios le dio. Si esa es su actitud o su conducta, sus manos están sucias. Y entonces no va a pasar lo que sigue diciendo, no va a tener un efecto en la casa. Entonces, no era nada más la influencia en los hijos que iba a tener Abraham. Lo que me sorprende es que ya Dios veía eso en Abraham. ¿Sabe por qué? Porque ese hombre ya está determinado y no tenía ni un hijo. Apenas se lo iban a confirmar, sí, o se lo habían confirmado, que fue cuando están platicando allá, ¿verdad? Con el Señor y los otros dos ángeles. Entonces, Dios empieza a ver a Abraham. Y pues Abraham era Abraham, ¿verdad? El padre de la fe. Dios le decía algo y este hombre era, ya, está hecho, porque Dios lo dijo. Entonces en su mente me imagino, ¿verdad? Abraham decía, veía los cielos todos los días, ¿verdad? Y empezaba a ver las estrellas. Ahí había otra que no había visto, otro hijo más, ¿verdad? Y a lo mejor los contaba, los veía, mi descendencia. Y vamos a imaginarnos más, ¿verdad? No está en la Biblia, no lo vaya a escribir ahí, ¿sí? Pero imagínense que les empezaba a predicar las estrellas, ¿sí? Y empezaba a hablarle, esos son mis hijos, así les voy a hablar. Y empezaba Abraham, ¿sí? Dios nos sacó de Ur de los caldeos y ¡pum! ¿Sí? Entonces cuando Dios le dice esto a Abraham, es porque ya había visto una determinación. Ese hombre no estaba así, ese hombre ya estaba determinado. El día que Dios me dé hijos, sí, les voy a enseñar justicia y juicio, ¿sí? Y no solamente a ellos, a toda mi casa, los que nazcan después de ellos, porque él ya lo veía, amén. ¿Está claro, mis hermanos? Entonces, ¿qué estamos provocando en nuestra casa? ¿Una influencia de Dios, de justicia y juicio? ¿O hijos amargados, esposas resentidas, esposas depresivas, hijos frustrados, acomplejados? ¿Sí? ¿Qué estamos produciendo ahí? Entonces hay que examinarse, amén. Y no es malo examinarse, ¿sí? Por eso lo digo así, ¿verdad? No hay que argumentarle a Dios. Por ejemplo esto, ¿sí? Aquí Dios nos está hablando a través de esta palabra que tenemos que ser de influencia, ¿sí? Y que esa influencia empieza en el varón. Bueno, ¿por qué discutirlo? Simplemente decir, bueno, si esto está diciéndole a mí, pues me voy a examinar yo, ¿sí? Y no es, ¿y por qué a esto no? ¿Y por qué esto? ¿Por qué así? ¿Y por qué? No argumente, porque no le vamos a ganar a Dios. A nosotros nos confunde más. Mejor, bueno, si aquí dice esto, pues me voy a examinar y se acabó, ¿sí? Y dejar esos argumentos que ni nos sacan de nuestra condición, ni cambian la condición de nuestras vidas, ni de nuestras familias. Simple y sencillamente hacerlo, amén. Y ese corazón y esa actitud, sin dejar de por qué así, por qué no así, por qué esto, sino hacer esos argumentos, porque ¿sabe qué es eso? Sin decirlo, esa es altivez, ¿sí? Así dice la Biblia, ¿no? Todo argumento que se levanta y todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, ¿sí? Entonces, cuando uno está argumente algo que Dios dice en su palabra, el corazón está altivo, ¿sí? Porque pensamos que mi juicio es más correcto que el de Dios. ¿Por qué así? ¿Por qué no así? Pues entonces dile a Dios y dile, ¿por qué así, Señor? Amén. Y en una de esas te consume nada más de verte. Amén. ¿Tú qué estás haciendo aquí? Va a decir, ¿verdad? No, así no es, mi hermano. Bueno, haciendo justicia y juicio. Y fíjese esto, y esto aquí póngalo en su corazón. Para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces, ¿qué está diciendo? Si Abraham no enseña, no es de influencia en sus hijos y en su casa, entonces lo que yo le he dicho a Abraham no va a venir.
¿No le da así como miedecillo? Sí, de decir, híjole, si no crezco en influencia, en justicia y juicio, sí, en mis hijos y en mi casa, hay cosas que se van a atorar, sí, promesas que se nos pueden ir. Y esto es real porque aquí dice. ¿Y qué le acababa de decir Dios a Abraham? Bueno, antes de eso usted lo lee y le dijo, tu mujer va a tener un hijo, sí. O sea, lo que está diciendo es, puedo cortar tu descendencia. Y eso pasó a Elí, que es la contraparte, un hombre que no supo influenciar su casa, y que la Biblia le dijo, Dios dijo, yo voy a honrar a los que me honran, cuando le está dando un juicio, porque todo acto de injusticia acarrea juicio, ¿sí? Y él estaba siendo injusto. ¿Por qué? Porque estaba honrando más el pecado de sus hijos que a Dios. Entonces Dios le dijo, yo honraré a los que me honran, y levantó a un niño, sí, como juez de una nación, sí, y le dijo a él, yo le dije a tu padre Aarón, sí, que de su linaje iban a estar en el sacerdocio, y lo dice ahí, nunca tal haga yo contigo. Eso es para temblar, mi hermano, porque lo que Dios está diciendo es, por más que te esfuerces, tus hijos no van a tener el ministerio, tus hijos no van a estar en mis atrios, tus hijos no me van a servir, sí, porque tú honraste más su pecado que a mí, porque tú no fuiste de influencia. Y como no fuiste de influencia, todo lo que le dije a Aarón, de tu línea, hasta aquí llegó, se cortó. También lo hice Malaquías, por cuanto despreciaste el consejo de Jehová, él también te echará el sacerdocio, dice ahí, y se olvidará de tus hijos. Eso es muy feo, ¿sí? Entonces, porque estaríamos perdiendo el tiempo, amén, de decir, pues me esfuerzo y le echo ganas, amén, pero cuando yo muera esto se acabó, sí, porque aunque tenga un montón de hijos por todo Torreón, sí, de ninguno se va a acordar Dios. Qué feo, ¿no? Eso es para tener temor, mi hermano, sí. Entonces Dios puede hacer que muchas cosas no las alcancemos, bueno, por causa de verdad, de cosas que podíamos hacer mal. Entonces hay que examinar y dejar de argumentar, es que por qué no le dicen a este, y es que porque esos tremendos. Examinémonos, nos decía Jocabet del viernes, ¿verdad? Si Dios nos da un mensaje, no se lo está dando al de al lado, se lo está dando a cada uno de nosotros, ¿sí? El viernes en la mañana, pues yo estaba orando así, Señor, toca a mis hijos, tócalos, porque aunque han crecido aquí, mira, es tremendo, ¿sí? Creciendo aquí donde no debería estar allá, ¿sí? Entonces ellos han crecido con eso, han crecido en el vientre, se oraba por ellos, ¿sí? Desde que nacieron se les enseña Biblia, ¿sí? Han crecido en la iglesia, esto es normal. Pero ¿sabe qué? Dios no tiene nietos. Si ellos no se encuentran con Dios, se pueden perder, ¿sí? Y eso me da temor a mí, porque son mis hijos, amén. Entonces yo no puedo decir, estamos seguros, porque aquí estoy yo en el púlpito, no. Amén. Entonces yo le decía el viernes, Señor, toca a mis hijos, alcánzalos, ten misericordia, tráelos a ti, convéncelos, que no pasen más años, Señor. Sí, yo he escuchado testimonios de pastores que ahorita están sirviendo a Dios, que Dios los tocó a los 5 años, otro a los 8 años, y son gente muy usada por Dios, amén. Entonces es así, Señor, ya que no pase más tiempo, ten misericordia, toca a mis hijos, amén. Y bueno, Dios me habló, pero eso es para mí, ¿sí? Entonces, pero hay que estar así, amén. No sabemos qué pueda pasar, ¿sí? No porque estén aquí o estemos nosotros aquí, ya todo es seguro. Obviamente sí, ¿verdad? La entrada, las promesas, pero aquí lo está condicionando, ¿sí? O sea, todo lo que le dije a Abraham, todo lo cree, ¿sí? Yo quisiera puros Abraham, yo creía al Señor, ¿verdad? Que me creyeran todo y que no me discutían nada. Pero si Él no hace esto con sus hijos y su casa, no le voy a cumplir lo que le hablé, ¿sí? Entonces, si nuestros hijos ya están grandes y nosotros llegamos a Cristo sin ellos, pues hay que empezar a influenciar en la oración y en las acciones, que se empiece a ver un cambio en nuestras vidas, que aunque no lo digan, pero que en la mente aquellos hijos digan, si era cierto lo de mi mamá, si es hermana, ¿sí? No, si es cierto lo de mi papá,
ya no es hociconzote o habladorzote, ya es responsable, ya habla diferente, ya tiene un temor de Dios. Si hay algo ahí, ¿sí? Y entonces caen en la conclusión, esto es de Dios, porque si no, no harían lo que están haciendo. ¿Sí me está entendiendo? Bueno, ya terminamos un punto. No se crea. Ya lo otro lo menciono porque ya es mucho. Bueno, entonces, ¿cuál característica es esta? Influencia, ¿sí? Entre más maduremos, más de influencia somos. Amén. Por eso el Señor Jesús, donde se paraba, ejercía una influencia. ¿Sí? La gente era redarguida. Si los 12 apóstoles, ¿verdad?, con un mensaje influenciaron a más de 3,000 almas, que las hicieron discípulos, no simpatizantes, discípulos. O sea, todos se arrepintieron genuinamente. Eso fue algo glorioso, ¿verdad? Bueno, entonces versículo 23. Y ya con esto terminamos, que sería la última característica de alguien que ha crecido en la fe. Dice, y se acercó, Génesis 18, 23, sí. Y se acercó a Abraham y dijo, destruirás también al justo con el impío. Quizá haya 50. Y bueno, Abraham empieza a hablar, ¿verdad? Dentro de las cosas, pues, como que, bueno, no como, Abraham está hablando cómo es Dios. Por eso le dice, no, nunca tal hagas. O sea, tú no eres así. Tú no puedes ser injusto, destruir al justo con el injusto, ¿sí? Y por eso lo describe así, o lo menciona así, el juez de la tierra, ¿sí? O sea, el que juzga con justo juicio, no puede hacer eso. Y empieza a clamar a Abraham, y así termina ese capítulo, pura intercesión. ¿Cuál es esta característica de alguien que está creciendo? Es que es un intercesor, ¿sí? Alguien que está madurando, su relación con Dios también madura, ¿sí? No que forza la oración, es su vida interna, que ya creció, ¿sí? Y entre muchas características de un intercesor es que no es egocéntrico. Él no dijo, pues que la destruyan, sí, que destruyan Sodoma. Son bien tremendos, son perversos, si Dios mismo no los quiere, pues ¿para qué los queremos nosotros? Que los mate, ¿sí? No, él dijo, a ver, bueno, un momento, ¿verdad? Ahí tengo un sobrino, quiero pensar, yo creo pensó Abraham, ¿verdad?, que influenció a esa ciudad. Por eso que haya 50, Señor. Si hay 50, probablemente Abraham pensó, yo creo que Lot sí influenció a 50. Pues Dios dijo, no hay. Así se fue hasta 5, creo, o 10. Entonces, ¿sabe qué está diciendo? Que Lot es todo lo contrario a Abraham. Lot fue tan inmaduro que no influenció su casa, ¿sí? Y usted lo ve. Tenía su mujer, ¿sí? Del primero se dice que estaba sentado a la puerta de Sodoma y que llevó a los ángeles a su casa, no a su tienda. Entonces todo lo contrario, ¿sí? Pero bueno, tenía su mujer y 2 hijas, ¿verdad? Usted sabe la historia. Llegan los ángeles, van a mandar un juicio, los ángeles les dan una orden. Dicen, corran hacia el monte, y lo dicen, no, al monte no. O sea, te quiero salvar y todavía... Ese es argumentar. No, mejor mándanos allá, ¿sí? Bueno, vete para allá, pues. Y ahí va corriendo Lot. Nada más no volteen hacia atrás, ¿sí? Y la esposa de Lot voltea hacia atrás, ¿sí? ¿Cuál es la enseñanza ahí? Que no podemos desear lo que estamos dejando el mundo, ¿sí? Porque tener ese corazón nos hace sal. ¿Y eso qué quiere decir? Nos esteriliza, nos hace personas que no pueden dar fruto. Si un cristiano está deseando lo que dejó, ¿sí?, ese cristiano nunca va a dar fruto, está estéril como la sal, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos ver en la esposa? Él nunca la influenció. O sea, Lot no fue, aunque de Lot se dice que era justo, eso lo dice el apóstol Pedro, y que Lot, pero fíjese la diferencia, es que a veces así somos, no aquí, ¿verdad? O también, sí, muy santo, ¿verdad?, muy espiritual, que hay estos matachines, ¿no?, que adorando al ídolo, ¿cómo quisiera que entendieran? El vecino borracho, es que no agarra la onda, sí, o sea, porque así dice Lot, que Lot se abrumaba, o sea, se afligía por ver todo el pecado de Sodoma, pero ni se iba de ahí, ni hacía que la gente cambiara. Y a veces así es uno, ¿sí? Qué feos vecinos, cada rato están peleando y los estás cambiando, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo ahí? Entonces así era Lot, como que, ay, tremendos,
Ya se besó el muchacho con el muchacho. Sí, ¿cómo que ya vive junto la vecina con la otra vecina? ¿Qué está pasando? Perverso, Señor. Sí, pero no produjo nada. Es más, no produjo ni en su familia. La esposa deseaba Sodoma, le dolió salirse, por eso miró hacia atrás. Sí, y luego las hijas, ¿verdad? Que otro detalle. Las hijas ya están en una cueva con Lot y dicen, bueno, nuestro papá se va a morir, que ya está viejo. ¿Sí? Y no tiene descendencia, vamos a meternos con él. Y obviamente cayó en el incesto. ¿Sí? Pero ¿por qué pensaron eso? ¿Por qué no pensaron, pues vamos a buscar novios, no? Sí, o vámonos de aquí a un pueblo. Su primer pensamiento fue ese, el incesto, porque eran sodomitas, porque así pensaban en su tierra. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? No les pudo cambiar la mentalidad a sus hijas. Sus hijas siempre pensaron igual, como sodomitas. ¿Sí me está entendiendo? O sea, no fue Lot, por muy justo que decía ser, muy santo, muy espiritual, muy siervo, ¿verdad? El siervo ungido, ¿sí? Por muy siervo, muy ungido, muy aleluya, ¿sí? No logró cambiarle la mente a su mujer. Su mujer seguía deseando Sodoma. No logró cambiarle la mente a sus hijas. Sus hijas pensaban como pensaban en Sodoma. Mucho menos logró cambiar la ciudad. Porque Dios dijo, la voy a barrer toda, la voy a destruir. Si Dios hubiera visto al menos 10, la ira de Dios se hubiera calmado. O sea, ni siquiera en Lot, mi hermano. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver la contraparte. Un cristiano que nunca maduró, que se quedó niño, ¿sí? Y su inmadurez se reflejó no solo en el juicio a su ciudad, ¿sí? Y aquí hay mucho que aprender, porque el destino de pueblos está en manos de intercesores, ¿sí? Entonces, Abraham por poco salva Sodoma, ¿sí? Salvó su familia, amén, porque Dios se acordó de él. Entonces, un verdadero intercesor conoce a Dios. Nunca tal hagas tú eres el juez de toda la tierra, ¿sí? Cuando una persona señala, condena, es una evidencia de ignorancia, ¿sí? Porque Dios no necesita otros juececitos que le expliquen a Dios cómo juzgar a la gente. Dios es el juez de toda la tierra, ¿sí? Él no necesita, debería, Señor. Y eso que son los pastores, y eso que son hermanos, sí, Dios va a decir, mira, mijo, tú no me vas a enseñar a enjuiciar. Yo soy el juez de la tierra. ¿Tú crees que necesito que alguien me explique cómo castigar? ¿Sí? Mejor tírate al suelo, porque puedes ser barrido también tú. Amén. Entonces eso hacían, pues lo vemos en Abraham. Tú no eres así, Señor. Tú no puedes destruir al justo con el injusto, Señor. Nunca tal hagas. Tú eres el juez de la tierra, ¿sí? Y como que Dios lo tocaba. Bueno, hay mucho ejemplo, ¿verdad? Hubo un momento donde la ira de Dios salió del tabernáculo, porque el pueblo se empezó a quejar, bueno, como siempre, de Dios y de todo lo que había ahí. Y entonces la ira empieza a salir y empieza a matar gente Dios. Así dice la Biblia, que empezó la mortandad. Inmediatamente Moisés se tiró al suelo. Antes de eso, el pueblo de Israel había visto cómo Dios tragaba la tierra a Coré y al grupo que se levantó en rebelión. La tierra se los tragó. Al día siguiente, mi hermano, el pueblo no entendió. Sí, fue con Moisés y le empezaron a decir, ustedes causaron esto. Le dijeron a Moisés y a Aarón. ¿Y saben qué hizo Aarón y Moisés? Dice así la Biblia, que se tiraron al suelo y empezaron a interceder. Eso es conocer a Dios, ¿sí? Una persona que ha madurado y se ve en su vida de intercesión, ¿sí? Sabe cómo actuaría Dios, ¿sí? Entonces no es de que ya vio el error, ya vio el pecado o lo que haya visto, ¿sí? Para estar señalando, para estar juzgando, sino que se tira al suelo porque sabe cómo es Dios. Si esa persona no se arrepiente, le va a venir. Entonces se tira al suelo y Señor, ten misericordia, ¿sí? Y hay una escritura que me ha estado mucho aquí en la mente, donde Dios le dice a Moisés, tendré misericordia. No, eso lo dice el apóstol Pablo. Bueno, también se le dijo Dios a Moisés, pero el apóstol Pablo lo repite también y dice que Dios no es del que quiere ni del que corre, sino que esto depende de Dios, que tiene misericordia. O sea, no depende del que tiene ganas, del que tiene el deseo, no depende del que se esfuerza o el que obra,
depende de Dios. Entonces, pues eso te está diciendo, humíllate, ¿sí? Porque por más que te esfuerces, si Él no quiere, no pasa nada. Por más que lo desees, si Él dice que no, es no. Entonces más vale, Señor, tú tienes misericordia, ¿sí? Entonces me humillo delante de ti, obra, Señor, por tu misericordia. Amén. Entonces lo que está diciendo ahí es, nadie puede chantajear a Dios. Amén. Dios obra como Él quiere, ¿sí? Entonces un intercesor no es un juez, ¿sí? Un intercesor conoce a Dios. Amén. Un intercesor tiene otro tipo de relación con Dios, donde Dios puede expresar lo que tiene en su corazón, y donde aquel intercesor, como conoce a Dios, sabe que el juicio, ¿sí? O que antes del juicio está la misericordia, porque así es Dios, mi hermano. ¿Por qué cree que estamos aquí? Por buenos, ¿sí? Pues por santos, va a decir, no, pues tremenda santidad que me cargo, ¿sí? No, mi hermano, estamos aquí por misericordia, ¿sí? Porque si Dios se pone en el papel de lo que es de juez, ¿sí? No, pues nos va a sacar un listado interminable de errores, y muy seguramente ahorita ya estamos pecando, ¿sí o no? Así, ay, tremendos, ¿sí? ¿Sí? Seguramente algún pensamiento, un deseo, algo, ¿sí? Porque somos carne. Entonces pensar que no lo hemos ganado, estamos mal. Esto es gracia, es misericordia. Nadie está aquí, mucho menos los que compartimos, estamos al frente, porque lo hayamos alcanzado, lo hayamos ganado, ¿sí? Son elecciones de Dios. Es que Dios quiso hacerlo así porque tuvo misericordia. Entonces el corazón nuestro debe de ser muy humilde ante Dios. Esa es una característica que solo tiene Dios, ¿sí? Entonces un intercesor no es egocéntrico, no es un juez, ¿sí? Tiene una relación más profunda con Dios, tiene un conocimiento más profundo de Dios, amén. Por eso mismo busca lo que Dios le agrada, ¿sí? Y Dios se deleita en hacer misericordia. Por eso el intercesor busca la misericordia de Dios. ¿Está claro, mis hermanos? Entonces son 10 cosas. Bueno, no se lo repito para que ya no se me canse más. Pónganse en sus pies, vamos a hacer una oración. 10 características de alguien maduro: firmeza, tiene un corazón peregrino, tiene la vista en los cielos, es un adorador, es una persona servicial, tiene una comunión con Dios, es una persona que se multiplica, tiene una amistad con Dios, es de influencia y es un intercesor. Amén. Bueno, vamos a hacer una oración pues. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a crecer, ¿sí? Padre, estamos delante de tu presencia, Señor, bendito Dios. Señor, nosotros sabemos o queremos entenderlo en toda su plenitud, Señor, que somos resultados de tu gracia, Señor, que nadie está aquí o estamos aquí por santidad, por pureza, estamos aquí por fidelidad de Dios y misericordia de Dios, Señor. Yo te doy gracias por tu pueblo, Señor, gracias por traernos a tu casa y hablarnos lo que es, no maquillarnos el mensaje, Señor, sino decir las cosas como son. Yo no quiero argumentar delante de ti, no quiero ser como un Lot, Señor, que cuando recibió la instrucción de ángeles argumentó con ellos para su mal. No quiero ser como un Zacarías que argumentó con otro ángel cuando el ángel le dijo: tu mujer va a tener un hijo y llamará su nombre Juan. Y Zacarías dijo: ¿cómo sucederá esto si somos estériles? Señor, con Dios no se puede argumentar, solo se le cree. Señor, bendito Dios, y dice tu palabra que Zacarías quedó mudo por 9 meses, Señor. Qué tremendo. Después de toda su vida, ver el deseo de su corazón como hombre, no poder expresar, Señor, no poder hablarle a su hijo en el vientre de su mujer, Señor. Pero en eso vemos también tu misericordia, Padre, porque cuando abrió la boca Zacarías, Señor, después del nacimiento de su hijo, Señor, habló de parte de Dios y dijo: tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, tú prepararás el camino al Señor. Bendito Dios, ayúdanos, Padre, a ser hombres de influencia,
como Elcana, Señor, o mujeres de influencia, Señor. Bendito Dios, ten misericordia de nosotros, danos la gracia de madurar en ti. Perdónanos, Señor, si hay áreas de nuestras vidas donde no hemos crecido, Señor, pero te damos gracias porque tú tienes misericordia y nos explicas cómo hacerlo, Señor. Bendito Dios, probablemente han pasado los años en el Evangelio y había cosas que ignorábamos, pero ahora tú nos las estás hablando, Señor. Y yo sé que por creerlas y hacerlas, el resultado va a ser rápido, Señor. Yo bendigo tu casa, Señor. Yo bendigo a tus siervos, a tus hijos, a tus hijas, Padre. Ruego que levantes de cada hombre, Señor, de esta iglesia, un Elcana, Señor. Un hombre, bendito Dios, que sea ejemplo. Una mujer, Señor, que engendre, Señor, que reproduzca vida, Señor, en base a las palabras proféticas, como dice el proverbio. Hijo de mis profecías, hijo de mis deseos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Y que tú te levantes una generación de cristianos maduros que puedan ser de influencia en justicia y juicio. Y que el día que estemos allá, Señor, puedas vernos no a nosotros nada más, sino que veas que entramos a tu gloria con nuestra esposa o la esposa con el esposo, Señor. Si por alguna razón ya no está con su esposo o esposa, que nos presentemos ante Dios con nuestros hijos y que Dios nos pueda decir, o que nosotros le digamos a Dios como le dijo Jesús, o como dice de Jesús, que entró a la gloria y llevó muchos hijos a la gloria. Poder entrar delante de ti, Señor, y decir, yo y los hijos que me diste, y decir como dijo una vez Jesús también, Señor, de todos los que me diste, ninguno se perdió, Señor. Padre, yo bendigo a tu pueblo en el nombre de Jesús. Señor, hay hijos que son por pacto, que vienen, podemos decir, son los hijastros, pero son hijos, bendito Dios. Y un día estaremos delante de Dios y también de ellos daremos cuenta, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Señor, danos el entendimiento, Señor. Padre celestial, como decía, Señor, hijos por pacto, Señor, porque hay un pacto de matrimonio, Señor, que hicimos con aquella mujer, Señor, que ya traía a sus hijos, o que hicimos con aquel, o hicieron con aquel hombre que ya traía a sus hijos, y ese pacto de matrimonio, Señor, bendito Dios, los comprometió con Dios. Ahora ese hombre es el padre de esos niños o de esos hijos, Padre. Señor, aunque Él no los haya engendrado por causa de un pacto, Señor, un día tú, Señor, vas a preguntar, ¿y qué pasó con tus hijos? Y no vas a poder decir, no eran míos, así encontré a mi esposa. Dios va a decir, esos son tus hijos, porque aquí hay un pacto que dice que esos son tus hijos. Señor, danos temor, bendito Dios, y para actuar con justicia. Señor, bendice a este pueblo, Padre. Llévanos a esa madurez, a ese crecimiento, Señor, que los roces que podamos tener, que podamos experimentar, Señor, no sean problemas eternos, Señor, no sean las discusiones de toda la vida, Señor, que podamos resolverlo y que tengamos la libertad y la madurez de decir, está pasando esto entre nosotros, hay que arreglarlo. Señor, no podemos vivir así, porque esto es un mal testimonio a nuestros hijos, porque esto es un pésimo testimonio a los que no conocen de Dios. No podemos estarles hablando doctrina, pero no adornándola con la conducta. Yo ruego, mi Dios, que un día nuestras familias, Señor, se puedan acercar a nosotros y puedan decir, sabemos que has venido de Dios, que lo que a ti te pasó no es emoción, que lo que a ti te pasó no es un cambio de religión. Lo que tú tienes es Dios mismo, porque nadie puede vivir como tú vives si está Dios con él. Si no está Dios con él, Señor, que así se acerquen nuestros hijos ya grandes, Señor, si llegamos a Cristo con hijos ya en el mundo grandes, que un día puedan acercarse y decir, mamá, yo sé que Dios está contigo, porque nadie puede vivir como tú vives si no está Dios con él. Señor, que un día nuestros hijos ya grandes, Señor, porque así llegamos del mundo, puedan venir con el padre, familia, y decir, papá o padre,
Nadie puede vivir como tú vives. Nadie puede tener esa conducta que tú tienes. Nadie puede hablar como tú hablas si Dios no está contigo, Señor. Y que aquellos hijos se convenzan no solo por lo que hablamos, sino por cómo vivimos, Señor. Bendito Dios, ser padre es una tremenda responsabilidad. No es nada más dar vestido y comida, que a veces algunos ni en eso cumplen, Señor. Es formar destinos, Padre. Señor, yo bendigo a cada familia y cada matrimonio que está aquí. Bendigo a cada mujer, Señor, porque por situaciones de la vida ahora están solas con la responsabilidad de sus hijos. Yo las bendigo, declarando en el nombre de Jesús que son mujeres como Elcana, Señor. Bendito Dios, que son mujeres como Zacarías, Señor, que son mujeres como Débora, Señor. Ejemplo, bendito Dios, para sus hijos, Padre, en el nombre de Jesús, que son mujeres como esa Ana profetisa que menciona el Nuevo Testamento, Señor. Bendito Dios, yo les bendigo. Y aquellos hombres, Señor, si por situaciones de la vida ahora están solos, Señor, llevando la carga de sus familias, yo los bendigo y declaro en el nombre de Jesús que sus vidas pueden tener ese balance, porque así era en el principio. Eva estaba dentro de Adán. Adán tenía toda cualidad, toda esencia que después vino a estar en Eva, Señor, porque Eva salió de Adán, Señor. Eso dice tu palabra. Adán vivía en una identidad, en ese sentido, tan cercana a Dios, ser el Shaddai, o padre y madre. Señor, yo bendigo a esos hombres, Señor, para que tú los levantes así, sean revestidos, Señor. Oro por los que, Señor, están en sus matrimonios, Padre. Yo los bendigo, tanto a la mujer como a su esposo, Señor. Sean un ejemplo para sus hijos, Padre. Que nunca sus hijos digan: yo nunca me quiero casar para vivir como viven mis papás, Señor. Sino al contrario, Señor. Bendito Dios, que un día puedan decir: el día que yo me case, yo quiero tener un matrimonio como el de mis padres, Señor. Que el varón pueda entender, Señor. Bendito Dios, que su vida es un ejemplo, Señor. Que llega a una edad los hijos donde el varón, Señor, es la figura más admirable, Señor, como fueron los chiquitos con su mamá. A cierta edad, Señor, los niños son, su mamá es todo. Pero van a llegar a una edad, Señor, donde el padre se convierte en su modelo más cercano, Señor. Que eso seamos los padres, Señor, tanto para los niños chiquitos como para los hijos ya adultos, ya grandes, Señor. Yo los bendigo, mis hermanos. Yo bendigo tu vida, tu matrimonio. Bendigo a tu familia en el nombre de Jesús. Ruego que de esta iglesia se levanten muchos hombres y mujeres maduros en el Señor, muchos jóvenes maduros que puedan reflejar al Señor en todas estas cualidades o características que hemos estado hablando todos estos días. Yo declaro en el nombre de Jesús que provocamos y producimos una cultura de adoración en nuestras casas, no solo porque cantan canciones cristianas, sino porque son hijos que saben sacrificar, que saben darle a Dios vida, tiempo, esfuerzo. En el nombre de Jesús, Padre, yo los bendigo. Y yo declaro en el nombre de Jesús que Dios en su gracia, y eso es lo que pedimos, Señor, y nos humillamos así, salva a nuestros hijos, alcanza a nuestros hijos, ten misericordia, alcanza a nuestras familias, trae un despertar a nuestras casas, Señor, así como Ana, Señor, que después de hablar con Elcana, esta mujer se levantó, Señor, bendito Dios, y consultando esa palabra, Señor, también significa fue renovada, fue revestida, Señor. Que las pláticas que tengamos entre matrimonios provoque, Señor, que la esposa no se amargue más, sino que se levante, que el esposo no se resienta más, sino que se levante. Ruego, Señor, por los hijos, Padre, que sean como un Isaac, que puedan decir: yo sé lo que es adorar. Toda la vida he visto la adoración de mis padres, no la hipocresía de mis padres, que dicen ser cristianos y hablan todos por sin ningún lado, se comportan como personas del mundo, actúan como personas del mundo. No, Señor, sino que puedan decir: mi padre verdaderamente es un adorador. Señor, en el nombre de Jesús, Padre,
nunca dice algo contrario del Cana, Señor. Lo que relaciona con sus hijos solo dice que les repartía una parte para que le ofrecieran a Dios. Él les enseñó a dar, Él les enseñó a adorar. Señor, yo ruego que así levantes nuestras generaciones, nuestros hijos, Señor, y que no tengamos hijos que no saben enfrentar la vida, Señor. Hijos, Padre, que no les hemos enseñado a pelear, que todo se lo ponemos en las manos, Señor, sino hijos que tienen ejemplo de cómo se ganan las cosas, cómo se esfuerza un padre, una madre. Yo los bendigo, Padre, a cada varón, para que nuestras manos estén limpias, Señor, porque no hay maltrato en nuestras casas, Señor, porque no hay una actitud irresponsable, sino de proveedor. Señor, bendigo, Padre celestial, para que los hombres levanten manos santas, Señor, sin ira ni contienda, no hombres golpeadores, no hombres abusivos, no hombres faltos del sentido de responsabilidad de ser un proveedor. Ruego, mi Dios, que así levantes hombres, para que haya mujeres sabias, Señor, como sigue diciendo esa escritura, para que las mujeres aprendan en toda sujeción. Alguien les tiene que enseñar. Y lo que está diciendo ahí es: hombres con manos limpias, sin ira ni contienda, estos son los que le enseñan a sus mujeres, Señor. Y que esas mujeres puedan, por tener un corazón tan sano, y que en su mente no está solo reproches hacia el esposo, solo pensamientos de reproche, de resentimiento, sino que la esposa está sana, Señor, porque tiene un esposo íntegro. Bendito Dios, Padre, y que esas mujeres puedan producir hijos o engendrar hijos, Señor. Yo les bendigo, mis hermanos, con todo mi corazón, y ruego en el nombre de Jesús que Dios se glorifique en tu vida, en tus hijos y en toda tu casa. Que Dios te dé el privilegio de ser el pastor de tu casa, que pastorees a tus hermanos, que pastorees a tus primos, que pastorees a tus tíos, que pastorees a tus sobrinos, en el nombre de Jesús. Que Dios en su gracia te dé la madurez como mujer, para que les enseñes como está en el diseño de Dios, que las ancianas le enseñan a las más jóvenes. Señor, bendito Dios, mujeres que han caminado, no mujeres, Señor, como dice otras escrituras, Señor, bendito Dios, que siempre están aprendiendo, pero nunca llegan a un conocimiento pleno. Lo que está diciendo es mujeres no arrepentidas, que les gusta andar de casa en casa, agarrando, buscando información. Eso dice tu palabra. Pero yo oro para que de esta mujer se levanten mujeres poderosas, Señor, intercesoras, mujeres maestras de la palabra, mujeres evangelistas, mujeres profetas, Señor, mujeres, bendito Dios, Señor, entendidas, y se levanten hombres, Señor, como un Felipe, Padre, que cambió toda una ciudad, Samaria. Un Felipe, bendito Dios, Señor, que se ve su influencia en su casa, tenía hijas profetas. Señor, que así levantes hombres en esta iglesia, y que así hagas de nosotros, Señor, como pastores, un matrimonio así, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, bendito Dios, para poder trazar una línea y decirle a otros matrimonios: es por aquí, para que tu casa esté así, bendecida, como dice la escritura, Señor. Imitad la fe de vuestros pastores y ver el resultado, no de sus oraciones o de su vida religiosa, el resultado de su conducta. Señor, guarda nuestras vidas, Padre. Yo bendigo a mis hermanos. Levante sus manos, mi hermano, y que en su mente esté su descendencia. Téngala aquí en el corazón, y en el nombre de Jesús yo lo bendigo a usted por la gracia de Dios. Y bendigo todo lo que usted representa, todos sus hijos, todos sus nietos, y si tiene bisnietos, o si Dios le da la bendición de ver a otra generación nacer, yo lo bendigo. Yo reprendo todas las obras del diablo, las manos de Satanás que quiere hacer de nuestros hijos siervos. Yo lo reprendo en el nombre de Jesús, y declaro que la unción de Dios, que hace que los yugos se pudran, caen sobre aquellos que han creído a tu palabra. Bendito Dios, y se ve esa impartición en sus hijos. Declaro en el nombre de Jesús, Padre, bendito Dios, que se ve el resultado, Señor, de sus oraciones y de sus acciones.
en la transformación de su familia, Señor. Que su casa va a empezar a producir o a verse cambios. Yo los bendigo así. Y yo declaro que en este día, Señor, tu manto está sobre nosotros. Dios es un patriarca, el anciano de días, el padre de todo espíritu, el que le da nombre a toda familia. Él es el padre de toda tribu, de toda alma. Eso dice su palabra. Por quien recibe nombre toda familia en la tierra y en los cielos. Él es el padre de toda casa. Y yo declaro que ese manto paterno de Dios está sobre este lugar, que nos activa, que nos imparte en el nombre de Jesús, Señor. Bendito Dios. Declaro que cada hombre asume el liderazgo que debe de asumir, Señor. No conforme a este mundo que es perverso, que está retorcido, sino el liderazgo según Dios, que el ejemplo jala a los demás o trae una influencia en los demás. No padres, bendito Dios, o varones que se doblegan ante el pecado, bendito Dios, y que reaccionan en base a sus deseos, sino que se meten con Dios y le dicen a Dios: Señor, no puedo, soy débil, Señor, pero no quiero pecar, porque hay vidas detrás de mí, Señor, que van a ser maldecidas por mis malas acciones. Yo te bendigo así, mi hermano, mi hermana, y declaro que Dios hace crecer más mujeres para la gloria de su nombre, que los hombres asumen su responsabilidad y crecemos como familia de Dios para la gloria del Señor. Que nuestra sociedad, Señor, llegue el momento, o que nunca pase lo que pasó en Sodoma, que Dios pueda decir: no hay quien tenga una influencia en esta tierra. Su pecado ha llegado tan alto porque los hermanos no hacen cambiar a la gente, porque los cristianos no producen un cambio en su sociedad. Su pecado ha sido tan grande que ha llegado al cielo. Que encuentres gente como Abraham, Señor, que pueda decir: Señor, tú no eres así. Como dijo Daniel: Señor, antes de tu ira está tu misericordia. Nuestra es la confusión, pero lo tuyo es hacer misericordia. Señor, el juez de toda la tierra no ha de actuar así. Yo los bendigo, mis hermanos. Sean familias sacerdotales, que sean familias de influencia en sus colonias, en sus trabajos, con sus demás familiares. Toda la casa yo la bendigo. Yo la bendigo en el nombre de Jesús. Así, con tus manos alzadas, preséntale a Dios tu familia, toda tu casa, no solo tus hijos. Dile: Señor, aquí está mi casa. Ordaz Carrera, los Ordaz Hinojosa, Señor, los Carrera Ojeda, presento delante de ti. Sálvalos, Señor, ten misericordia. Yo quiero ser una luz para toda esta familia. Que toda mi casa, Señor, vea tu gloria. En el nombre de Jesús, presenta tu casa, mi hermano. Presenta con tus manos alzadas como una señal profética. Presenta tu casa, presenta tu linaje, presenta a tus hijos, presenta a tus nietos, presenta tu matrimonio. Dile: Señor, que este matrimonio te sirva, Señor, que no sirva de refrán, Señor, como lo fue un Saúl. Fue un refrán, Señor, un ejemplo de lo que no se debe hacer. Señor, que mi matrimonio sea, Señor, un ícono, sea un modelo, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, que cuando se hable de intercesión se ponga de ejemplo mi familia. Que cuando se hable de obediencia se ponga de ejemplo mi familia. Que cuando se hable de servicio se ponga de ejemplo mi familia, como lo hiciste con esa María, de la cual se dijo: donde quiera que se hable este evangelio, se hablará de ella. Y así puedas decir, Señor, y que pasen los años, Padre, y la descendencia vaya creciendo, la casa, y tú puedas decir: por amor a tus padres, Señor, en el nombre de Jesús te presentamos nuestro linaje. Todas las manos de la muerte que han estado en nuestra línea generacional, yo las reprendo en este día. Las manos de Satanás, a través de la idolatría, a través de la hechicería, a través de los vicios, te reprendo muerte en el nombre de Jesús. No tocas más las líneas generacionales. Estas almas y estas vidas, estas casas representadas aquí, no te pertenecen en el nombre de Jesús. Todo nuestro linaje le pertenece a Dios, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, porque Dios sabe
y ha visto nuestra determinación, que no jugaremos al cristianismo. Él sabe, en el nombre de Jesús, que mandaremos a nuestros hijos y a toda nuestra casa que guarden el camino de Jehová. No jugaremos al cristiano, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Así bendigo cada línea generacional que está aquí representada. Todo lazo de la muerte se pudra en el nombre de Jesús, Padre. Todo ritual a la brujería, a la idolatría que ha maldecido nuestras líneas generacionales se rompa. Toda línea de maldad contaminada con enfermedades como la diabetes, como el cáncer, Señor, se pudra en el nombre de Jesús. Señor, la línea generacional sea poderosa en el nombre de Jesús. Así como se hablaba de las tribus, se hable de la nuestra, Señor. Como se dice, Señor, cuando se bendijo a José, José, rama fructífera. Así se hable nuestra descendencia, Señor. Como se hablaba, bendito Dios, Padre, de las líneas generacionales, Señor. Como se habló de los de Benjamín, todos diestros en la guerra. Zurdos, Padre, que con una onda le atinaban a un cabello, fuertes. Así, Señor, nos des un estandarte, Señor, como se lo diste a cada tribu, Señor, y nuestras casas tengan un estandarte. Apóstoles, la casa de apóstoles, la casa de profetas, la casa de pastores, la casa de ministros, la casa de evangelistas. Tal tribu de liberadores, tribu de intercesores, tribus de adoradores, Señor, como lo fue la casa de Obed-Edom, una casa de adoradores, Padre. Toda su descendencia sirvió en el templo porque eran adoradores. Así, Señor, pongas un estandarte en cada tribu que está aquí representada. La tribu de los guerreros, Padre. Bendito Dios, que no dan las espaldas al enemigo. Las tribus de los intercesores. Bendito Dios, gente de ayunos, gente de oración. Señor, la tribu de evangelistas que Señor, no se le escapa un alma. Toda esa casa salva las almas. A donde vayan evangelizan, Señor. La tribu de los profetas, que viven en otra dimensión, que constantemente experimentan entradas al tercer cielo, que viven bajo una unción profética. La tribu de los liberadores, Padre, que no hay un alma que no sea libre en esa casa, Señor. Tribu de pastores, Señor, que sanan corazones, que pastorean vidas, Señor, que restauran las almas quebrantadas. Tribu de apóstoles, Señor. Bendito Dios, que en todo ven ministerio, que son supervisores, que saben lo que es el diseño. Así levantes vidas, Señor. Tribu de adoradores, que todos tienen una gracia en la alabanza, Señor, que tienen el don para tocar instrumentos, Señor, que tienen la revelación y les vienen letras de canciones que vienen del mismo trono, Señor. Así los bendigo, mis hermanos. Dios te dé ese estandarte, y eso quiere decir que revele la identidad de tu linaje. Yo sé que hay linajes aquí de liberadores, linaje de hombres y mujeres que sanan enfermos en el nombre de Jesús, Padre. Linaje de maestros de la palabra, Señor, que a todos tienen una profundidad en la escritura. Yo los bendigo así, en el nombre de Jesús. Que tú estés delante de Dios y le digas: Señor, dale el estandarte a mi casa. Dame el estandarte a mi casa, Señor. ¿Cuál es lo que nos va a diferenciar? ¿Cuál es la identidad de mi casa, de mi tribu? Señor, ¿cuál es la identidad de mi tribu? Señor, como se le dijo a José, rama fructífera que llegará a los muros. Lo que estaba diciendo es: de tu descendencia derribarán los muros. Y de ahí nació Josué, Señor, por causa de un José que guardó el pacto con Dios, Señor, y de su descendencia se dio a luz un guerrero que derribó los muros de Jericó. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, rama fructífera que subirá por los muros, Padre. Ese era su estandarte y lo supo cuidar, Señor. Y de ahí nació, de la tribu de Efraín, nació Josué. Bendito Dios, hermoso guerrero. Bendito Dios, que seamos como la tribu de Aarón, de Leví, sacerdotes de Dios. Que así sean nuestros estandartes. La tribu de Judá,
la tribu de la alabanza, la que porta la simiente santa. Yo los bendigo, mis hermanos, que así estés orando por tu casa, pidiéndole a Dios: dame el estandarte, Señor, muéstrame el estandarte en mi casa, en el nombre de Jesús, y que podamos vivir, como hemos dicho, influencia espiritual por la mucha oración, y una influencia en lo secular o en lo natural por la excelente conducta. Nunca seamos cristianos de apariencia, sino cristianos de una pieza. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, para que toda nuestra casa pueda venir a tus pies, Señor. Gracias te doy, Señor. Sean benditos mis hermanos. Sé bendito tú y tu linaje. Es bendito en el nombre de Jesús. Es bendito tu linaje, es bendito tu linaje, es bendito en el nombre de Jesús. Hay estandartes también de padres de profesionistas, estandartes de padres de empresarios, en el nombre de Jesús, bajo el temor y el diseño de Dios. Sé bendito, sé bendito, sé bendito, sé fructífero en el nombre de Jesús. Jamás te detengas, que avances, que corrijas lo que se tiene que corregir y crezcas. Que te presentes ante Dios y le digas: Señor, aquí están la esposa, los hijos, todo lo que me diste, ninguno se perdió. Y ahí no vamos a decir: es que esos no eran mis hijos, así me casé con mi mujer. Dios va a decir: hay un acta que hace que esos hijos sean tuyos. En el nombre de Jesús, Padre. Límpianos, Dios, por la gracia de tu nombre, Señor. Yo sé que aquí está Dios, mi hermano. Yo quiero que usted reciba todo lo que Dios le quiere dar. Que su depósito se sature de Dios. Que usted esté pensando en su linaje. Que usted no está recibiendo para usted solamente, está recibiendo para toda su descendencia natural y espiritual, en el nombre poderoso de Jesús. Aquí hay gente que son padres de multitudes, madres de multitudes. Hay gente que está sellada, como fue sellado Abraham, para tener hijos como estrellas. Y eso está hablando de hijos espirituales. En el nombre de Jesús, Padre, bendito Dios. Hay gente aquí que Dios le dice: vas a experimentar lo que son los dolores de parto, lo que hace producir no solo una vida, producir pueblos, ciudades, naciones. En el nombre de Jesús, bendito Dios. Y hay vidas a las que Dios les metió ciudades. Veo nombres, banderas de países que las mete en el vientre de algunos. Y les dice el Señor: tú vas a dar a luz, no un alma o un hijo, vas a dar a luz pueblos, naciones, van a salir de tu vientre, de tus entrañas, en el nombre de Jesús. Reyes, príncipes saldrán a través de ti, en el nombre de Jesús. Y todo eso implica procesos más duros, Señor. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, Padre, para gloria de tu nombre, Señor. Vidas a las que Dios les impone sus manos, Señor. Vidas aquí que tienen sus años en el Evangelio y que no ven la respuesta en todos sus hijos, pero Dios le pone las manos a esas mujeres y Dios les declara: yo he visto tus oraciones, yo he visto tu esfuerzo, yo he visto tu corazón que se ha doblegado ante mi palabra. En el nombre de Jesús veo que Dios les bendice su linaje también. En el nombre de Jesús, vidas que están amarradas por la muerte, pero veo las manos como de esqueleto a la muerte, que se las forzan para que suelten esas líneas generacionales. Así lo declaro, Señor, y lo profetizo en el nombre de Jesús. Declaro que luz, bendito Dios, entra, Señor, como dice de Jesús, Padre. Los que estaban asentados en tinieblas y en sombras de muerte vieron gran luz. Señor, luz les resplandeció a los que estaban en tinieblas. Y este día, Señor, entramos esas tinieblas de nuestras casas. Luz les resplandece en el nombre de Jesús, para gloria de Dios, Señor, para gloria de Dios, para gloria, honra del Señor, para gloria y honra del Señor. Bendito Rey, Señor. Hay vidas, Padre, que tienen esa identidad en sus vidas espirituales. Yo veo las vestiduras de Pablo, Señor, obviamente eso es espiritual, le son puestas, Señor, y Dios les empieza a decir: así será tu descendencia,
como mártires, que darán la vida por el evangelio. Tu descendencia espiritual, esa será una línea marcada en tus hijos espirituales, que dan la vida por mí, como lo hizo un Esteban, que dio su vida por Dios, por el Señor Jesús. Murió apedreado. Las vestiduras de Esteban se le dieron a Pablo, y según la Biblia, según la historia, el más martirizado de los apóstoles, Señor. Y esas vestiduras, Padre, algunos se las pone, Señor. Bendito Dios. Y Dios les declara: esa será una marca en tu ministerio. Así saldrán hijos mártires, para gloria y honra de Dios, Señor. Sé bendecido, mi hermano. Tú y todo lo que representas es bendito. Es bendito. Toda la influencia de la muerte en tu línea, yo la reprendo, y el Señor la saca de raíz, para gloria de su nombre. Y el Señor nos bendice en el nombre de Jesús. Veo a otros que su línea generacional son puros guerreros, y se acercan a Dios de rodillas, y Dios les extiende una espada, Señor, donde Señor, les posiciona como hombres y mujeres de guerra. Se ve el padre de familia, la madre de familia, y toda la descendencia, es toda la línea. Yo lo declaro, Señor, que tendremos hijos, nietos y bisnietos, Señor. Si tú no vienes antes, Padre, guerreros, hombres de oración, mujeres de oración, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, para gloria y honra de Dios, para gloria y honra de Dios. Veo en mi espíritu, mi hermano, que salimos de este lugar con una armadura, con espada en la mano. Bendito Dios. Y Dios nos declara: no te la vayas a quitar. No te la vayas a quitar. No seas de apariencia. En el nombre de Jesús, Señor. Así son bendecidos. Y por sobre todas las cosas, a ti sea dada la gloria, la honra, la sabiduría, la alabanza, el honor, toda acción de gracias al único y sabio Dios, al único que es digno. A Él sea el tributo para siempre. Al Señor Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, el Rey de la gloria, y al Cordero de Dios, que está sentado a la diestra. Él sea el honor, la sabiduría, y al Espíritu Santo, hermoso, poderoso, a Él que también es Dios, sea la gloria, el poder, la sabiduría y todo tributo, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén.